Buenas noches. El día de hoy vamos a ver sobre los juegos tradicionales de nuestro país y su valor cultural, de cómo influyen hasta ahora en nuestro convivir más que todo. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal tu día? Todo bien, todo elegante, Licen. Oye, ¿cómo vamos, Licen? ¿Qué tal su día? Todo bien, ahora sí. Ya no hace frío, ya por lo menos. Bien, bien, ahí vamos bien. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre los juegos tradicionales, es un tema corto y el valor cultural. El objetivo va a ser reconocer la importancia de esos juegos tradicionales como parte de nuestra historia, de nuestra identidad cultural y del aporte en la actividad física que sucede a diario, más que todo en las escuelitas, porque ya en el colegio ya es como que se deja de jugar y de adulto ya casi no se practica. ¿Qué son los juegos tradicionales? Pues son actividades recreativas transmitidas de generación en generación propias de una cultura o región, así como en nuestro país, tal vez el trompo, los tazos, tal vez que hablábamos la otra vez, las canicas, un montón de jueguitos que son tradicionales aquí en Ecuador. Tal vez de adultos ya no se juega tanto, ni en la adolescencia mismo, ya es como que solo tal vez jugamos fútbol, básquet y nada más, los juegos tradicionales van quedando de un lado. ¿Cuáles son las características de estos juegos tradicionales? Pues son simples, buscan diversión, no requieren tecnología, que eso es muy importante. Se juegan al aire libre, en grupo. Más que todo van a fortalecer esa convivencia social porque de niños ayudaban tal vez a hacer nuevos amiguitos con los tazos, el trompo, las canicas, la rayuela. ¿Cuál es la importancia cultural? Pues también reflejan costumbres, tradiciones y valores, fomentan el sentido de pertenencia y la memoria colectiva. Más que todo en diciembre me acordé de los juegos de los carros de madera que saben por ahí en la carretera, saben bajar, pero a todos, carreras. Ya, eso antes tal vez se practicaba cada fin de semana, ahora solo se hace en una fecha, una vez al año. No es como que se ha ido perdiendo esa costumbre, pero se mantiene un poco vivo, siquiera una vez al año se va a recordar esos juegos. Hay otros juegos y unos que se han olvidado, otros que tal vez ni yo mismo sé qué son, como aquí la rayuela. Y si nosotros nos damos cuenta, en cada escuela existe una rayuela, en cada colegio. Nosotros entramos a una escuelita, en la entrada va a estar una rayuela. Es el patrimonio, siempre ha estado presente desde que en la niñez, desde que van a la escuelita. El trompo ya no se juega tanto, pero antes era tradicional. Es un poquito complejo, tiene su técnica, obviamente. Después de tanta práctica se puede lograr, pero es medio complejo. Las canicas también, antes se jugaban con monedas, con las canicas mismas. Se puede ir creando un juego ahí. Saltar a la cuerda, el ensacado. Esos son juegos que siempre se practican ya no con constancia, pero sí tal vez en fechas especiales, en el Día del Niño, por ahí, en varios. ¿Qué habilidades se desarrollan con estas? Pues la coordinación, la velocidad, el equilibrio, la estrategia, el trabajo en equipo, son varios que se necesitan para jugar. Tal vez los enzancados o me acuerdo las carreras de los que se amarraban dos iban y se amarraban el pie y iban corriendo ahí los dos, eso, amarraditos los pies y iban corriendo. Ahí tenían que tener harta coordinación, si no, se iban de muelas por ahí, llorando, velocidad, tal vez con la cuchara y el tomate, un limón, un huevo, se iban las carreras, se les caía, por ahí lloraban, por eso a veces se reemplazaba con limón para que no lloren tanto ahí. Igual hay que tener ese equilibrio, esa estrategia para saber cómo ganar el juego. Los juegos tradicionales en casa, los que podemos realizarlos. En la soga podemos saltar infinidad hasta solitos podemos practicarlo como actividad física o como actividad recreativa. Por ahí nos acordamos del juego ahí entre dos personas en la escuelita y comenzaba soltero, casado, viudo y así, ¿cuántos hijos vas a tener? Y etcétera. Ese jueguito siempre ha estado presente igual en la escuelita, en el colegio, ya no tanto se juega, pero en la escuelita sí a las escondidas por ahí, a la piedra, papel o tijera, que para todo se hacía. ¿Quién comienza? Piedra, papel o tijera. ¿Quién es el capitán? Piedra, papel o tijera. ¿Quién saca? Piedra, papel o tijera.
la carrera de cucharas con huevos, igual son juegos que siempre han estado ahí. También hay juegos tradicionales en otros países, tampoco no son conocidos aquí, pero unos sí se los adapta tal vez. La soga en Japón, tal vez, no sé si han jugado el juego de que se pone una persona en el centro y con la soga gira alrededor y el otro va saltando, que no le dé la soga en los pies, ahí gira, gira. Ese es un juego de Japón que se lo ha adaptado así. Luego está la petanca en Francia, esa sin idea, los cuatro esquinas en México y el pañuelo en Colombia, más conocido como la gallinita ciega, y tal vez si hemos jugado por ahí, tal vez es medio divertido. Los valores que promueven estos juegos, pues es el respeto, la honestidad, la alegría, la cooperación, la perseverancia y sobre todo la solidaridad que es necesaria para realizar cada uno de estos juegos. El juego libre con elementos tradicionales se puede utilizar materiales como piedras, ya habíamos hablado de varias cosas que podían no reemplazar, tal vez en el fútbol hasta con maletas, tal vez les podía reemplazar con diferentes tipos, me creo mis propios juegos, en vez de tal vez las ligas se utilizaba telas o una soga eh, para para jugar fútbol, a veces no había pelota, pues ¿qué hacían? A veces con los papeles ahí, le enrollaban hartísimos papeles con cinta y ya estaba un balón, o con una botella y ya estaba rapidito y se ponían a jugar. Así era de cómo inventar esos juegos propios. Igual son juegos tradicionales porque se hacían antes. Ahora ya no es muy común, pero siguen estando. ¿Cuál es la comparación de estos juegos? Obviamente antes no se necesitaba tanta tecnología. Hoy al menos los juegos, digamos en la niñez de ahora, ya no juegan tanto, digamos, actividad física, ya no juegan ni a los trompos, ya no juegan a las escondidas, pasan 3, 4 horas en el celular jugando por ahí Free Fire, por ahí jugando tal los juegos, y a veces ni cuenta se les da el tiempo y a veces se va 2, 3, 4 horas. Tampoco no es malo la tecnología, obviamente tiene sus pros, está bien jugar ya hasta 1 horita, pero ya a veces 3, 4 ya es demasiado, todo lo en exceso es malo. Obviamente con los juegos tradicionales se va a tener más movimiento físico porque está presente para jugar canicas de un lado a otro, para jugar la soga toca estar saltando continuamente, para jugar los carritos, hasta los carritos que se pasan sentado y que se necesita esa adrenalina, ese desarrollo cognitivo para saber cuándo girar, porque a veces no giraban bien los carritos, boom, por ahí iban a parar. Y antes no se quejaban que con el dolor, antes, el golpe, cada golpe, no llores, no llores, pero sí era diferente. Obviamente hay un contacto más directo con los juegos tradicionales porque se puede conversar tranquilamente. En un teléfono no, solo juego yo solito, a veces ni hablo, juego solito y pasa el celular apagado, porque sí hay juegos con micrófono, obviamente, pero a veces se juega así, y pasan los niños, juega y juega y no hablan con nadie. Por eso a veces se vuelven introvertidos y así. Obviamente con los juegos tradicionales también se tiene más interacción social, se conoce más gente, gente que tal vez juegue esos juegos aún. Me acuerdo que había de los juegos de unas pelotas de ahí que se las pateaba a un hueco, no me acuerdo, cocos, creo que se llamaba algo así. Son juegos que ya tienen años y a veces gente ya no lo juega, pero hay gente que todavía lo juega y es bueno compartir esas experiencias. El juego como medio de expresión cultural, cada juego obviamente va a representar una forma de ver el mundo y relacionarse con otros. Tal vez yo tengo una idea de cómo jugar, tal vez ese juego me desestresa, me relaja, me olvido tal vez de los problemas, estoy tranquilo. Es parte de nuestra cultura esos juegos, ¿ya? Aquí les he puesto 3 preguntitas, yo les hago una de general, no sé si recuerdan algún juego tradicional que lo practicaban o aún lo practican, a un juego tradicional que son buenos o que recuerden, o algún juego extraño por ahí. Había un jueguito, no me acuerdo cómo es. O sea que creo que era la gallinita creo, o sea, uno cogía un objeto y lo iba a esconder y los demás tenían que buscarlo.
No me acuerdo, Ajá. pero así. Como el pirata. Algo parecido así. O sea, había Mm, un objeto, ¿no es cierto? Y uno iba ya, diciendo frío, 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 caliente, 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 tibio, tibio, mm, tibio. Y hasta que encontraba algo así. ya. Ah, ¿otro juego tradicional que jugabas antes o solo eso? No, o sea, sí había full juegos, la verdad. Jugaba ese jueguito de los que ahora solo hacen así cuando es alguna fecha especial, los carritos de madera. Esos Ya, también. sí. ¿Qué tal con esos Yo nunca me subí, yo siempre quise y nunca pude subir una de esas. Solo una vez fue. Solo una vez de ahí ya no, porque en esa vez me... Te partiste. Sí, es normal, digo, hay un brazo menos por ahí. Ya. Claro, sí. El debercito número 11 es facilito, hay que investigar un juego tradicional, el que ya me dijiste, o cualquiera que sea, con tal que sea tradicional aquí de Ecuador, y presentar un resumen de su historia. Por ejemplo, yo hablo del trompo. El trompo nació en Cuenca, sí, una breve historia pequeña, no, tampoco les voy a pedir una hoja entera, unas 6, 7 líneas, basta. Me cuentan la historia y nada más. Ya, ese es el deber. ¿Alguna pregunta? No, le dicen todo así, todo correcto, todo entendido. Ya, listo. Entonces nos vemos el día de mañana. Pilas. Esta Entonces, semana es la nos última. vemos. Se cuidan. Cuídese. Pilas.